Buenas tardes. Bueno, concluimos hoy un ciclo que iniciamos con la primera conferencia hace ya 3 semanas, en las que estábamos muy ilusionados porque por fin retomábamos las actividades presenciales, volvíamos a coger aquí, por fin, después de este tiempo, actividades en las que podíamos relacionarnos, preguntar, hablar e intercambiar opiniones e ideas. Y también teníamos el objetivo de recordar y mostrar que la arqueología en Soria sigue siendo, como ha sido yo creo que a lo largo de un siglo, una actividad realmente fértil y realmente importante, con referencias no solo para la provincia de Soria, sino con una bibliografía que luego trasciende y llega a los ámbitos nacionales e incluso internacionales. Me alegra decir además que la próxima cita, que será también ilusionante, es para, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Numantino, como este ciclo, rendir un recuerdo al Marqués de Cerralbo, cuyo este año se celebraba el centenario de su muerte, y se celebrarán también 3 conferencias. Como en esas fechas, previsiblemente, aquí habrá una exposición, serán y se podrán escuchar en el casino, y serán 3 conferencias, como digo, y esperamos que también de gran interés y también con un objeto arqueológico. Cerramos el ciclo hoy con José Javier Fernández Moreno, es doctor en prehistoria por su tesis sobre la Edad del Bronce, una tesis novedosa e innovadora, y además hay que resaltar también que no son demasiados los especialistas que se dedican a un periodo que en principio a todos nos podría parecer más oscuro que otros, por lo cual hay que agradecerle doblemente su dedicación. Ha trabajado y ha investigado casi con continuidad, con mayor o menor regularidad, en la Edad del Bronce, y digo que con mayor o menor regularidad porque ha simultaneado ese trabajo de investigación y estudio con un trabajo de gestión en la Consejería de Cultura y Turismo, donde ha desempeñado sucesivos y numerosos cargos de gran responsabilidad. Es otra manera de trabajar por y para la arqueología. Hoy nos narrará, nos explicará, nos hará comprender un yacimiento en el que he participado también como codirectora, es la Coronilla de Velilla de Medinaceli, un yacimiento que tiene muchas preguntas y algunas respuestas, y a mí me parece que son tan interesantes las preguntas que nos hace como las respuestas que hemos obtenido. Todavía está en proceso de investigación. Iniciamos en las campañas en el año 2015 con la interrupción de la pandemia. Este año, en principio, porque aún cuesta decir que se cierra un yacimiento tan interesante, o por lo menos me cuesta a mí, en esto tenemos una cierta diferencia, pero bueno, hay razones para concluir la excavación. Queda ahora todo el proceso de investigación, que será complejo, pero desde luego el yacimiento, va a ser un yacimiento, sobre todo por lo inédito, por lo novedoso que tiene, y como digo, a mí a veces me satisfacen más las preguntas que las respuestas, y en este caso parece que va a ser así, por lo menos de momento. Lo que nos va a decir Javier va a ser mucho más interesante que lo que diga yo. Comience. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias, Marian. Y querría empezar diciendo algo que para mí creo que es importante, pues lo quiero decir, y seguramente para ustedes no y para la presentación tampoco. Y es que me alegra mucho volver aquí al Museo Numantino, primero porque aunque yo me he formado en el Colegio Universitario de Soria, un poco al otro lado de la dehesa, lo cierto es que mi primer trabajo fue precisamente en este centro, en el recuerdo de José Luis Sargent Oliver, con el que colaboré aquellos años, o trabajé aquellos años, y a su vez también en aquella etapa formé parte de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Numantino, con Marisa como presidenta, en un primer momento, y desde luego fue una época en la que aprendí y me formé. Por tanto, de alguna manera es lo que soy, seguramente se deba a aquello, y por eso creo que era obligado, y yo sí que lo quería hacer, empezar por esa línea. Segundo lugar, quería decir que efectivamente, como ya ha anunciado Marian, parece ser que está surcido el filtro, pero eso no sé cómo arreglarlo yo. No, vale, me deja más tranquilo. Decía que, como había dicho Marian, este es un proyecto que no es exclusivamente mío, es un proyecto de un grupo de personas que hemos en su día llegamos a presentar Marian Arlegui y yo a la Junta de Castilla y León, y se centraba en el estudio sobre la investigación de la Edad del Bronce en el Alto Jalón.
Y yo los resumiría un poco sus palabras diciendo que si un proyecto de investigación parte de tener preguntas, nuestra investigación ha sido un éxito, porque hemos tenido, si teníamos algunas, ahora tenemos un montón de preguntas. Lo malo es que tenemos menos respuestas. Pero bueno, algunas yo creo que también tenemos. Por tanto, digo, este proyecto es un proyecto conjunto. Hoy me ha tocado a mí explicarlo, pero la responsabilidad es de los dos. Y también en este proyecto han colaborado desde el principio, desde parte de su configuración y desde luego en todo su desarrollo también, Agustín Ruiz, María Jesús Taracón y Montsellerín de la empresa Arquetipo, que han colaborado no solo en las labores de campo, sino también en laboratorio, también en los planteamientos y también en las distintas conclusiones. Dicho esto, también diré que si hay algún error en esta presentación va a ser solo mío, culpa mía, no se la echen a ellos, que no van a tener mucho que hacer. Y dicho quiénes hemos sido los protagonistas, entre comillas, de este proyecto, digamos también que ha sido posible al apoyo de la Junta de Castilla y León, que nos ha aprobado el proyecto, que nos ha dado las pertinentes autorizaciones todos los años para poder excavar y, lo más importante también, o tan importante como esto, nos ha apoyado económicamente a través de los fondos de la propia Dirección General para la Investigación, que se han ejecutado a través del Servicio Territorial, que también, desde luego, creo que es importante resaltar la labor de Elena Eras, la arqueóloga territorial, y Carlos de la Casa como jefe de servicio, que nos han apoyado no solo en las tramitaciones, en los apoyos, etcétera, sino también en todo aquello que les hemos pedido a veces de una forma muy concreta y muy seria. Y, por supuesto, también, no dejo de citar, y luego creo que nos dará tiempo a ver algo del yacimiento, no se preocupen, quería también recordar al Ayuntamiento de Arcos de Jalón, que también nos ha aportado a través de personal para las excavaciones y también medios auxiliares cuando se lo hemos solicitado. Bien, pues ya sabiendo quiénes hemos ido, por qué lo hemos hecho, yo creo que podemos pasar a ver qué es el yacimiento de la Coronilla y esto que hemos titulado hoy como la arquitectura monumental. Primero de todo, que yo creo que es la mejor forma de empezar, como decía un compañero hace poco, es explicar por qué fuimos a este yacimiento, en la Coronilla. La Coronilla es un yacimiento, que ahora iremos detallándolo, perdón, es el yacimiento que aparece en la parte, bueno, aquí tenemos Velilla de Medinaceli, el valle del Río Blanco y a partir de aquí aparece el cerro. El yacimiento se encuentra en este punto dentro de lo que es la península ibérica. No pongo el mapa de Soria ni el mapa, por supuesto, de Castilla y León, porque creo que es más interesante que nos hagamos una idea de que realmente la situación que tiene este yacimiento nos permite o va a permitir comunicar el Ebro con la cuenca del Duero y la del Tajo. Está en un punto estratégico intermedio y, lógicamente, con una salida más fácil hacia el Ebro y hacia Levante, hacia Teruel, que son los mejores paralelos, como luego veremos. Por tanto, no estamos en un yacimiento de la cuenca del Duero castellano, entre comillas, sino que estamos en un yacimiento más de la zona levantina. Y eso tendrá también sus características y sus diferencias con otros que podemos ver o con los materiales, en algún caso, que se pueden ver en la sala del Museo Numantino, que tiene más materiales más hacia la cuenca, que es lo que más se ha investigado y más hemos recogido. Bueno, nosotros, este yacimiento, la primera vez que yo lo recorrí fue en torno a los años 87, 88, debió ser por esa época, cuando, acompañados por Alberto Manrique, que ya ha desaparecido, entonces médico de Medinaceli y natural de esa zona, nos enseñó una serie de sitios donde se estaban produciendo hallazgos, se estaban recuperando materiales para que los conociéramos. Y en aquel momento vi, como la imagen que vemos ahora, aunque es actual, perdón, estamos viendo, bueno, pues que esa muralla ha sido rota por un camino. Aquí tenemos el otro lado de la muralla. Vimos también que todo el cerro en su perímetro, como luego tendremos ocasión de ver, tenía también una loma de cantos. Esta loma con los cantos caídos, que evidencia también la existencia de un paramento, de una muralla perimetral. Y, bueno, en aquel momento nosotros lo dimos como un yacimiento, dado que tenía muralla, tenía algunas cerámicas de cordones, no estas que están viendo, sino unos cordones pequeños y algún material lítico, lo dimos como un posible castro de la Edad del Hierro,
Y bueno, pues dimos también aviso a la Guardia Civil para que parara aquellos expolios que se estaban acometiendo y bueno, se hizo una documentación y demás. Años después, las labores de la realización del inventario arqueológico de la provincia de Soria en la zona del Jalón, el equipo visitó también este yacimiento y volvió a confirmar la hipótesis de que podía ser un castro de la Edad del Hierro. Bueno, así ha estado en la bibliografía hasta que en el año 2013-14 entró una colección de materiales que son la imagen que están viendo ustedes en la pantalla, bueno, parte de ellos evidentemente, donde empezamos, cuando Marian nos avisó, porque evidentemente a ella también le parecía que eran unos materiales distintos a la del hierro, bueno, pues vimos que efectivamente tenían unas características como muy parecidas. En el Museo Numantino tenemos ejemplos muy parecidas a la vitrina donde está la gran cerámica del Parpantique Bayuncar, cerámicas grandes, de almacenaje, con cordones que tienen un desarrollo muy exuberante, que tienen formas de arboriformes, que tienen ejes, etc. Bueno, pues con eso, lógicamente, fuimos a ver el yacimiento, de nuevo, con esta nueva perspectiva, y vimos que todo el material que había en superficie, evidentemente, se podría atribuir a la Edad del Bronce, pero lo que era más importante es que todo el material era uniforme. Luego, todo era Edad del Hierro o todo debía ser de la Edad del Bronce. Intuimos rápidamente que debía ser Edad del Bronce, y entonces nos planteamos como hipótesis que efectivamente pues este yacimiento, si era de la Edad del Bronce y tenía muralla, era el único que se conocía en la provincia de Soria, desde luego, y muy poquitos, algunos en la meseta, pero muy poquitos, con lo cual se constituía en un yacimiento, primero, distinto, y por tanto que nos podía dar información distinta a la que ya poseíamos, y por tanto era un buen motivo para empezar a excavar en este yacimiento. Además de eso, tenía una superficie muy grande que tampoco encogía mucho o no respondía mucho a los estereotipos que tenemos sobre los yacimientos de la Edad del Bronce. Bueno, el yacimiento lo estamos viendo desde el pueblo de Velilla Medinaceli, que está aquí abajo, el río Blanco que veíamos antes en la diapositiva desde el ángulo contrario, y aquí ven ustedes el cerro que tiene un destacado protagonismo porque se eleva poco más de 100 metros sobre el entorno, sobre la base del valle, por tanto es un punto de referencia, ¿no? Bien, tiene, lógicamente, por su situación, tiene unas vistas excepcionales, aunque están hechas con teleobjetivo, pero bueno, aquí estamos viendo el lado oeste y estamos viendo el Moncayo al fondo, estamos viendo, bueno, el primer valle es el del río Blanco, el segundo valle es el del río Jalón, y ese es el Moncayo, pero las vistas son espléndidas. Si miramos hacia el sur, nos encontramos la ciudad de Medinaceli, o la villa de Medinaceli, también, que está a la misma altura y se ve perfectamente a simple vista, ¿no? Bien, este es desde la zona de la autovía, el contrario al que veíamos antes, donde está el pueblo de Velilla de Medinaceli. Está aquí abajo, y esta es la otra vista, donde se ve el protagonismo que tiene, aunque no destaca excesivamente sobre los alrededores, sí que está aislado y tiene un cierto protagonismo. Y esto es una vista cenital del año 21, donde se ven ya las huellas de la excavación que hemos hecho nosotros e incluso la terrera que se ve ahí. Bueno, la forma que tiene el cerro es una forma triangular, claramente, pero bueno, si a esa fotografía le aplicamos la tecnología LIDAR que nos permite el Instituto Geográfico Nacional, quitamos los árboles y vemos el terreno, pues nos da una información mucho más interesante de la que veíamos a simple vista. Esto es, el cerro presenta una muralla o un alomamiento a lo largo de todo su perímetro, el camino ha roto la muralla, que es lo que veíamos en la primera diapositiva, esta es la terrera de esta zona de excavación, y en el centro encontramos esa estructura de forma tubular que curiosamente está en el centro geométrico del yacimiento. No parece que sea casual la elección de este punto. Además, si vemos con un poco más de detalle, bueno, nos está indicando también el distinto color. Creemos, porque es lo que estamos, como decía Marian, está en proceso de estudio y de interpretación, los datos que tenemos. Estamos viendo ahí, digo, ese cambio de coloración seguramente lo que nos está indicando es la existencia de un relleno mayor de tierra, que la roca está más profunda y, por tanto, ese espacio intermedio lo está marcando de esa manera. Además de esta zona de excavación, que bueno, ha alterado lógicamente la topografía,
tenemos una serie de elementos, pequeñas plataformas adosadas en este lado del yacimiento, que luego veremos qué interpretación pueden tener o qué explicación pueden tener. Y una cuestión interesante, que luego explicaré también o en otra diapositiva seguramente, es que el yacimiento tenía este portillo con este camino que baja a la zona intermedia y que podría bajar también a la zona llana. Tenía, en la parte de donde está el camino actual, ¿tenía puerta o no? Pues bueno, Marian planteaba desde el principio que no, y efectivamente la fotografía del vuelo americano del año 56 nos explica que no tenía puerta. En esa zona del yacimiento está cerrado y no se ve, bueno, una ligera senda, pero realmente no hay una puerta. El portillo lo seguimos viendo y nos permite bajar en un recorrido muy sencillo y muy corto, en 5 minutos apenas, llegamos a esta plataforma, que es una plataforma donde se pueden realizar cultivos y sobre todo tiene fuentes porque parten de aquí 2 arroyos distintos, uno que va directamente al río Blanco, que es este aquí, y el otro que nace aquí, que va al río Jalón directamente. Por tanto, bueno, tenemos esa posición, tenemos el camino y un cerro que en principio está completamente cerrado. La fotografía interministerial, bueno, los datos lo están viendo en la parte de abajo y me van a permitir que no lo reitere. Ya vemos en este momento, que es bastante impreciso, que se ha hecho el camino y se ha roto la muralla en este momento. Pero en cambio, bueno, se sigue viendo la zona del portillo que llamamos nosotros y se ve el camino de acceso, pero en el centro del yacimiento, no, aunque las fotos no tienen mucha calidad, pero no se aprecia que haya habido alteraciones hasta este momento. En cambio, ya en esta fotografía, más adelantada en el tiempo, vemos que no solamente el camino ya tiene estas revueltas y ya tiene se ve que ha sido utilizado más, y aquí ya vemos que se ha producido una zanja. Por tanto, se había buscado algo en ese túmulo que había que ver. Bueno, esto es el túmulo, luego lo veremos, pero bueno, para empezar, el sitio se llama La Coronilla, y por tanto el túmulo seguramente sea la referencia, o mejor dicho, la coronilla, la referencia a algo que existió ahí, que en la memoria colectiva se iba manteniendo. Bueno, estas son las zonas donde hemos hecho trabajos de excavación, que vamos a centrarnos, como hoy venimos a hablar de la arquitectura, vamos a centrarnos en la zona de la muralla, con esta otra zona, y en la zona del túmulo. Aparte de estas zonas que vamos a ver con cierto detalle, sí que se han realizado distintos sondeos de excavación, o una limpieza en la zona del portillo, que realmente no han dado mucha información. Estos son 2 de esas catas. Como ven, la potencia que tiene, el espesor que tiene la capa es muy pequeño, y no aparecen restos ni estructuras asociadas. Sí que aparecían material cerámico, aparecía fauna, pero bueno, realmente yo creo que no tiene mucho valor. Pasamos, pues, por tanto, a ver lo que es la zona que nosotros llamamos de la muralla, bueno, la excavación que hemos hecho junto a la muralla, y que en esta ortofoto yo creo que podemos ver un poco las características que tiene la misma. Tenemos el lomo que recorre todo el yacimiento y tenemos que son uno de esos ensanchamientos a los que hacía referencia antes, y aparece una gran estructura de piedras que tiene y otros elementos. El primero o el más singular de ellos es lo que constituye seguramente los restos de una gran cabaña que nos ha llegado parcialmente, luego lo iremos viendo. Tenemos también un basurero, una estructura para circular que tenía mucho material y sobre todo mucha fauna, y además tenemos la gran estructura de piedras, que espero que la gran estructura de piedras, que es la que ven ustedes, este frente, que tiene una elevación de unos 75 centímetros o así sobre esta roca, sobre la zona de la roca, y bueno, pues un volumen de material importante. Esta zanja es la primera cata que hicimos el primer año, un corte que hicimos el primer año, es artificial, eso también estaba relleno absolutamente, pero bueno, como lo actuamos de esa manera. Y para hacernos una idea, digamos que en la base de esa zanja encontramos madera quemada, que corresponde seguramente a la estructura con la que se conformó esa gran plataforma, la base de esa estructura, que nos proporcionó por carbono 14 la fecha calibrada que ven ustedes ahí, 1800-1685.
Bueno, luego al final hablaremos un poco del carbono 14 y los problemas o no, pero bueno, nos vamos a quedar con esta fecha, que es un poco lo que está diciendo es que será del bronce, básicamente, por ahora, es lo que nos está diciendo. Y este año hemos hecho un análisis de unos sedimentos que había en esa zona y en cambio nos han dado el siglo II, IV después de Cristo. Pero bueno, a veces ocurre. ¿Por qué nos pasa esto? Porque está alterada. Toda esta zona final de la cabaña tiene un gran incendio y está absolutamente alterado. No es que ahí hubiera romanos porque no hay ni un solo material. También tengo que decir que no solamente es que no haya material romano, no hay material ni del hierro, ni romano, ni moderno, ni medieval. No hay otro material que no sea de la edad del bronce. En todo el yacimiento que hemos encontrado en superficie, un fragmento de cerámica vidriada, me parece que es uno solo, con lo cual realmente, bueno, pues no nos tiene que dar. Es otra vista de cómo, les vuelvo a reponer la zona de la cabaña, la zona del basurero, y en esta estructura aparece retranqueada sobre esta primera línea, que es la que sustenta y en la que se apoya toda esa estructura, aparece un muro que puede ser realmente lo que esté delimitando la zona de la muralla, la cara interior de esa muralla. Pero bueno, eso hay que estudiarlo aún y hay que verlo. En todo caso, nos quedamos con que es una gran plataforma que está adosada al límite del cerro y que tiene esa elevación sobre ese entorno. Luego, más adelante, veremos qué puede ser. Bueno, lo mismo para que lo vean en distintas vistas y ortofotos que no tienen mayor interés. Aquí sí que ya un detalle de cómo es el remate de esa estructura, donde aparecen una serie de elementos verticales que están sujetando y estas piedras, que son grandes lajas, están sobrepuestas encima, formando una especie de tejadillo, una especie de elemento de protección, vamos, para el agua y demás, una cosa así. Están en algún caso trabadas, o se utiliza, mejor dicho, se utiliza una cierta material arcilloso de color verde que está sobre la roca para trabar esas piedras. Vamos a ver, que yo creo que tenemos un detalle, lo que les digo, cómo era esa estructura, y las piedras verticales para sujetar los empujes, y la parte superior, que es la parte de la cabaña, que creo que se ve perfectamente, se ve cómo tiene la cabecera semicircular, cómo tiene un banco corrido y cómo viene el muro detrás. Esta es la zona quemada, que es la que les decía antes. Otra vista contraria, donde tenemos la cabecera, bueno, en yacimientos que se han excavado también en la autovía de Aragón, muy cerquita de en Arcos de Jalón, tienen la misma forma las cabañas, de un lado semicircular, el otro plano. Son grandes cabañas de 10, 8 metros de longitud, 4 metros de anchura. Aquí, desgraciadamente, la parte derecha ha desaparecido, se ha quemado. Vemos aquí los restos de un gran incendio que produjo además cal, y lo que sí que tenemos es el suelo de la cabaña, con sus revocos perfectamente claros, sus alisados, una zona más oscura posiblemente de un hogar que ha llegado muy deteriorado y un molino al lado del hogar. Y desde luego tenía todo el suelo era de barro apisonado y alisado. No tenemos. Las paredes estaban hechas a base de entramado vegetal, de troncos con barro que lo reforzaba y lo metía. Aquí tenemos el agujero del tronco y el barro que se le puso alrededor, que se sigue manteniendo en pie, como ven. Son restos, por tanto, de esa pared, de esa cabaña, el molino al que hacía alusión antes, y junto en la superficie de ese suelo de esa cabaña aparecen algunas cerámicas, no muchas, pero sí que aparecen algunas, como este cuenco, que restaurado, limpiado, se ha limpiado aquí en el Museo Numantino y que tiene, bueno, pues esta es la imagen que tenemos. Aparecen otros vasos de perfil en S, pequeños también, en este caso. Aparecen en la zona quemada, se ve perfectamente debajo cómo están todo calcinado. Y en esta zona también nos han aparecido puntas de pedúnculo y aletas. Las aletas son pequeñas, no tiene escala, pero bueno, para que se hagan una idea, la izquierda tiene 5 centímetros, la del medio tiene 3 centímetros, porque está gastada, es la misma tipología, pero muy gastada. Y lo otro está fuera de escala, es una punta de punzón, el extremo de un punzón, perdón, de los biapuntados. Tipológicamente van perfectamente con la cronología de carbono 14 que decíamos antes. Es un bronce medio, sin ningún género de dudas, muy habitual además en esta época y que también
pueden ver en las vitrinas del museo, en la sala primera, porque están las de los dolmos de Caracena y están estos mismos materiales, o los punzones también que acompañan a la cerámica campaniforme, que es un poco antes. Bien, junto a esa zona hemos excavado también en la zona un poco más al otro lado del portillo una pequeña trinchera, una pequeña cata, tiene en este caso, si no me recuerdo mal, creo que eran 7 metros de longitud. Esta es la primera fase de la limpieza. Aquí no hay una estructura como en el anterior, sino que lo único que encontramos es un relleno de piedras y lo que pensábamos que iba a ser una línea de sujeción de esas piedras para sujetar esa laderita tendida o ese pequeño cono de deyección. Bueno, la excavación de este año, que se amplió la parte de la derecha, es una ampliación de 2 metros, si no me equivoco, pero bueno, lo que encontramos es que lo que tendría que haber estado aquí y lo que nos hemos ido es aquí atrás, y por tanto lo que tenemos es más de 5 metros de relleno de piedras, con una altura muy pequeñita. La van a ver en la siguiente, porque esta es una de las cerámicas que apareció justo delante de esas piedras. Es una cerámica carenada, típica también de la Edad del Bronce, que está atravesada por una raíz. No es que y la encontramos así, está recuperado, pero no, aún no, ni se ha podido limpiar. Pero bueno, lo que sí que vemos es el jalón, que tiene 20 centímetros, que es la altura que tiene. Realmente es un montículo de piedras, sin más, lo que tenemos ahí. Bueno, pues esto, que es lo que hemos trabajado en la zona perimetral, nos va a permitir acercarnos a lo que es el túmulo, la zona central. Bueno, en esta imagen yo creo que no se ve muy bien, pero es el túmulo, esta es la forma, aquí el camino nos está marcando la zona circunferencia más o menos, y aquí lo que vemos es esa zanja que se hizo en su día con el material. Esto yo creo que se ve algo mejor. Estaba metido entre los árboles, no era fácil de distinguirlo, si no lo conocías pasaba muy desapercibido, porque sí que tiene unos 3 metros de altura sobre el entorno, en la parte central. Bueno, aquí vemos la zanja, con un agujero, la zanja y las piedras que habían sacado de esa zanja y demás. Obviamente esto no es donde habían llegado quien realizó la zanja. Esto es una vez que se ha ido deteriorando las paredes y se ha ido rellenando poco a poco lo que nosotros nos encontramos. No sabemos quién hizo la zanja, pero bueno, alguien de por ahí. Bueno, y esto es lo que teníamos este año, tras 2 pequeñas campañas. En la primera nos centramos en limpiar la zanja, en la segunda ya abrimos en extensión y encontramos, bueno, esto que están viendo ustedes, que en principio es un muro perimetral, luego lo veremos, un relleno de piedras, aquí hay otra estructura, y una zanja, un pasillo, bueno, lo iremos viendo. Se ha limpiado también al exterior, pero el resultado final del trabajo ha sido este, que están viendo aquí, donde se ha limpiado mucho más el muro. Esto es lo que veíamos antes, este tramo, se ha limpiado mucho más, se sigue viendo el pasillo. El muro no llega a ser circular, es para circular de alguna forma, y lo que más destaca, desde luego, es ese amontonamiento de piedras. Vamos a ver si soy capaz de explicarles a través de estas imágenes qué es lo que estamos viendo, porque desde luego es algo que es es espectacular, es espectacular. Algún amigo compañero que está presente en la sala, pero que no diremos, pues dijo que esto tenía que ser cosa de extraterrestres. Hemos indagado, pero yo creo que no, que por ahora no hemos encontrado ningún resto al respecto. Pero evidentemente, es decir, la foto nos habla, estamos trabajando, leyendo la estratigrafía, enmarcando esa estratigrafía, pero viene muy bien esta foto porque no solemos poner personas, pero la referencia creo que es muy clara, ¿no? Bueno, pues ese muro perimetral, que es este que tenemos aquí, tiene unos 2 metros, 2,20 metros de anchura media, y tiene también entre 1,90 metros, 1 metro y 2 metros de altura. O sea, es un pedazo muro. Está hecho con lajas, luego lo vamos a ir viendo. Toda esta zona intermedia la hemos limpiado, la hemos quitado, porque era todo exactamente igual que esta zona que hemos dejado aquí de testigo. Es decir, en un momento, cuando dejan, suponemos, de utilizar lo que hicieran en el interior de esta estructura, se dedicaron a amortizarla a base de echarle piedras. Pero no unas poquitas, sino muchas.
Y después de las piedras vemos los niveles de atrás, de tierra, que están también inclinados hacia el interior y hacia el centro. Es decir, también desde fuera echaron tierra con mucho material arqueológico, seguramente de todo el entorno, porque en el entorno no está apareciendo mucho, lo echaron para amortizar esta estructura, para que no la usara nadie. Bien, hemos dado la vuelta a la imagen. Antes estábamos posicionados en este ángulo, viendo este muro aquí roto, y aquí es donde estábamos nosotros haciendo la lectura. Bueno, pues encontramos este posible pasillo, que puede ser, pero ciertamente tiene dos zonas muy diferenciadas, ¿no? Hasta aquí una, con unas lajas bien puestas, y otras que pierden esas lajas, sobre todo en este lado, y además cambia de ángulo. ¿Esto es un pasillo de la estructura? Desde luego, hacia el exterior, no. Vamos a ver después la imagen. Por fuera no tenía apertura, es decir, que este pasillo no podía, si era un pasillo, no podía ser accesible desde el exterior. Sí que podía ser un pasillo interior, que fuera desde alguna zona del interior de la estructura y pudiera hacer algo, recorrer algo. Lo que no, claro, pues, si hablamos de pasillo, tiene que haber habitaciones o áreas a las que acceder. En este tramo que nosotros hemos excavado no las hemos encontrado. También puede ser que estemos ante los restos del expolio de la zanja, porque estamos justo debajo, básicamente, de esa zanja. Es algo que nos queda por definir y por estudiar. ¿Cómo se va a saber? Pues cuando se excave más, yo creo, pero luego lo veremos por qué. Bien, y este es el resultado de lo que es esa gran estructura, que bueno, solamente es para que nos hagamos una idea, porque el detalle, yo creo que la diapositiva desgraciadamente es pequeña, pero es que no daba más de sí la anchura. Tenemos ese muro exterior y tenemos aquí lo que es esa posible pasillo, que no lo sabemos muy bien. Esto lo hemos excavado porque era todo, como hemos visto en la diapositiva anterior, piedras, pero hemos excavado a ver qué había debajo. Y debajo hemos encontrado un nivel de apenas unos centímetros, 2-3 centímetros de materia orgánica, muy rico en materia orgánica. Es decir, el nivel de utilización de esta estructura. Porque está justo encima de la roca y encima tiene todo ese amontonamiento. No hemos encontrado más que materiales cerámicos y algunos carbones, no hemos encontrado más por ahora. Entonces no sabemos muy bien, no nos indica a qué se pudo, para qué se pudo utilizar el interior. Bueno, y luego tenemos los rellenos que digo, que son aquellos que echaron para amortizar esta estructura, este espacio interior de la estructura. Y luego vemos unos muros, ahora lo veremos en más detalle, con unas piedras que nos están marcando un segundo nivel de utilización de esa zona. Bueno, aquí estamos viendo de nuevo en una foto mucho más vertical. Lo interesante es, bueno, lo vamos a ver, me parece aquí, que había. Hemos encontrado, eso sí, justo en el exterior, estos elementos que son 4 filas apiladas de las lajas finas. Y cuando lo vimos, que nos pareció, y creo que es el ejemplo más claro para poderlo explicar, es cuando en una obra apilamos las tejas junto a la pared para cuando tengamos que retejar o utilizarlas. Pues aquí lo mismo. Apilaron estas lajas en la edad del bronce para utilizarlas cuando fuera preciso. No las utilizaron y encima lo cerraron el yacimiento. Bueno, y esta era la zona de la entrada, que nos permite también ver un poco la textura del muro, las características que se realiza a base de lajas muy finas, bien colocadas, en seco. Hemos excavado solo esta zona hasta la base de la roca para ver cómo estaba asentada, el resto no hemos llegado hasta la base, aunque no hay mucha, vimos que subía y bajaba el nivel y por tanto no debe estar muy alejado, pero bueno, no era necesario tampoco sacar más y los muros están absolutamente vencidos, en este caso se ve caídos hacia el exterior y en este otro está caído hacia el interior, con lo cual tampoco queríamos llegar hasta la base para no alterarlo más de lo que fuera necesario. Bueno, pues aquí decíamos que este pasillo, que es el que veíamos antes, ahora desde una posición mucho más horizontal, no tiene puerta, está absolutamente roto. Está absolutamente entero. Lo que sí que tiene es la ruptura de esa zanja para que seguramente por las evidencias y alguna noticia se realizó con una máquina retroexcavadora. Bien,
decíamos que esta zona del interior nosotros la habíamos rebajado intencionadamente para poder descubrir la parte inferior, y ese nivel conseguimos datarlo con una cronología ligeramente más antigua de la anterior, es de 1920-1700. Pero además conseguimos también datar una fecha en la parte alta de ese relleno a un lado del pasillo y otra al otro lado del pasillo. Curiosamente nos dieron las dos la misma fecha, exactamente la misma, que se diferencia en torno a unos 200 años, que seguramente es el tiempo que transcurrió entre la utilización de la parte interior y la amortización de esta estructura. Curiosamente, la fecha que teníamos de cuando se quema la madera de la zona de la muralla es muy parecida, apenas unos años de diferencia, y con los más menos del carbono 14, desde luego, es del mismo momento, es la que decíamos que habíamos conseguido obtener de cuando se incendió la zona de la muralla. Es decir, que en torno a estas fechas de 1880 a 1680, algo se produce en este yacimiento que se amortiza una estructura y se derrumba la otra. Bueno, decía que la parte superior del relleno, estamos viendo, serían las piedras, las hemos borrado para que se pudiera ampliar un poco la imagen, el relleno de esas capas que se echan por encima, la que hemos datado es la inferior. Bien, pues sobre eso aparece una capa de grandes piedras, areniscas en algunos casos, diferentes de las calizas que son habituales en todo el relleno, que marcan una línea. Y además arriba vemos también que hay una deposición de un material silicio muy fino y que es muy distinto del anterior. Esto es no se generaliza en todo el relleno, pero sí en buena parte de él, y por tanto creemos que seguramente sea la última capa de amortización para sellar de alguna manera esa amortización, pero que después se utiliza no con este espacio que veían ustedes. Hemos encontrado algunos más en la capa superior que serían posiblemente, no son cabañas, pueden ser zonas de, no sé, para animales, seguramente sin cubiertas, pero bueno, falta por excavar. Entonces, claro, para poder excavar todo esto tendríamos, vamos a mostrar el túmulo, habría que excavar primero todo hasta ese primer nivel, verlo todo en superficie para poder tener una idea y saber qué se puede desmontar y qué no para llegar a los niveles inferiores. Es uno de los problemas que nos hemos encontrado. Bueno, esto es sobre el plano topográfico de las curvas de nivel que está aportando ese túmulo, que es un túmulo, pero realmente no es que sea un túmulo, es una estructura tumular, porque lo que está es se ha rellenado algo paracircular que tiene caídas, no es que fuera en origen un túmulo, como puede ser en los dólmenes. Bueno, este es el muro, esta es la zanja que tenía hasta aquí, esto es la ampliación nuestra de la zanja, por tanto las fechas de carbono 14 cogida en el exterior es buena porque se cortó desde arriba abajo, bueno, y es buena también porque coincide con la del interior. Y bueno, y esto es un poco la zona que tenemos excavada. En la primera imagen no llega ni a un cuarto de lo que tenemos ahora. Y bueno, pues ahí tienen unos datos en la parte inferior, por si a alguien le interesa, del volumen que queda por trabajar y el volumen que hay que aún para poder estudiar este elemento. ¿Qué tiene este túmulo? El relleno del túmulo. Lo mismo que en la otra zona. Seguimos teniendo las mismas puntas de flecha, seguimos teniendo, lo de arriba es un roblón de un puñal típico de la Edad del Bronce, y en la parte izquierda la hoja de ese posiblemente puñal, ¿no? La diferencia de fotos está clara, ¿no? La de la izquierda es porque es del Museo Numantino de Alejandro Plaza y las de la derecha son nuestras, ya lo siento, que no haya podido tener todas del mismo. Que aparece también algunos materiales. Y ya vemos algún material distinto a los que son típicos de la meseta en la Edad del Bronce, como es esta copa de la parte de la derecha, es un pie de copa que tiene una decoración muy simple, el de abajo no llega a ser un boquique, que podría serlo, pero no llega a serlo, es inciso y tiene alternativas. Los triángulos de la parte inferior alternativamente tienen un punto central, no tiene más. Es una copa muy típica y muy común de la zona argárica, de la zona de Levante, absolutamente desconocida en la parte de la meseta. Por tanto, lo de la izquierda es cerámica,
tiene 7 centímetros de diámetro, tiene esa serie de puntitos o de pequeños huecos, que no sabemos para qué es, pero tiene una característica común con toda la cerámica que encontramos. Está roto. No hay piezas enteras. Es algo que se ha tirado intencionadamente porque ya no se utilizaba y seguramente sea un segundo movimiento. Es decir, estaba roto ya en algún sitio, lo han cogido y lo han colocado en el interior. Y esto no solo es primero los datos que sacamos de los objetos cerámicos, sino que también lo es, o también lo confirma, mejor dicho, el análisis de fauna, que ve que los restos óseos, que hay muchísimos, que se han recuperado, también están seleccionados y sobre todo están trasladados desde otro punto. Es una deposición secundaria. Bien, pues unos primeros estudios parciales, como decía Marian también al principio, porque no nos ha dado tiempo a procesar los materiales de la campaña de este año y seguramente vayan a producirse modificaciones en los porcentajes. Pero bueno, hasta el momento, ¿qué tenemos? Pues la relación de fragmentos siglados e inventariados, en la parte de arriba es el túmulo, la parte inferior es la zona de la muralla y el intermedio son las distintas catas. Bueno, con ligeras variantes, pero no hay una gran diferencia, ¿eh? Nos están marcando que básicamente es un poco igual. Bueno, aquí tenemos las formas cerámicas, lo mismo. Sí que hay cuencos en la parte inferior, que es el A, hay más cuencos, en la parte inferior es el A, que son los cuencos. A la izquierda de lo que están ustedes viendo sería la muralla, a la derecha en azul sería lo que es el túmulo. Pero bueno, realmente un poco menos de cuencos en un lado y un poco más de vasijas de almacenaje en la parte superior, pero los porcentajes son mínimos, realmente no hay mucha diferencia. Si analizamos la fauna doméstica y la fauna silvestre, izquierda y derecha diapositiva, en azul tenemos el corte de la muralla, en rojo el del túmulo. Cambiamos los colores en cada diapositiva para perdernos más fácilmente, pero bueno, vemos que al fin y al cabo los porcentajes son exactamente los mismos. Bueno, pero además del yacimiento, como decíamos al principio, además del yacimiento de la Coronilla, nosotros, en nuestro proyecto, nuestra idea principal era estudiar la edad del bronce en el Jalón. Y además de eso, tenemos una serie de yacimientos muy próximos a la Coronilla, que es el de atrás, que son estos que ven en pantalla, de los que hemos conseguido tener dataciones, o se han conseguido tener dataciones de carbono 14. Algunas conocidas con antelación, como la Cueva de la Reina Mora, que ahora veremos, o el Alto de Ormaya, y otras aportadas también dentro del propio proyecto a través de una excavación que dirigió María Jesús Tarancón en la Cueva Grajera, durante los mismos años. Bien, no quisiera aburrirles mucho, pero básicamente para tener una idea, a la parte izquierda lo que os estoy mostrando es, en la zona de Teruel, los años, por 50, creo que van unidades de 50 años, de medio siglo, el bronce de Teruel, que nos marca que es el bronce antiguo, bronce medio y bronce final. En la siguiente columna, en la meseta, sería el conjunto del horizonte Parpantique, cogotas o protocogotas y cogotas 1, las cerámicas, y en el Argar, que sería el Argar 1, Argar 2 o Argar 3. Básicamente es equiparar por las distintas zonas cómo se interpreta, en qué momento estamos. Bueno, pues hasta que nosotros excavamos teníamos estas dataciones que aparecen en el mismo color que la parte izquierda. El negro que no está es porque son más antiguas, calcolíticas. Bueno, pues lo que aporta la Coronilla y lo que aporta Cueva Grajera es completar y organizar un poco más esta secuencia, porque lo que nos está diciendo la Coronilla es que todo se encuentra entre el final del bronce antiguo y el bronce medio, o el Argar B, es decir, el bronce pleno, y Cueva Grajera nos va a aportar información sobre el bronce final, el bronce antiguo y el mundo calcolítico, justo lo que nos falta, es decir, nos va a permitir ordenar toda la secuencia y complementar toda la secuencia. No nos da tiempo a hablar de Cueva Grajera, que sería muy interesante. Este mismo esquema, si nosotros lo pasamos a estos colores, que son los materiales, los fósiles guía, en verde tendríamos lo que es campaniforme, en los distintos grises son la cerámica lisa del bronce habitualmente, el cogota sería esas cerámicas incisas que son características del centro de la cuenca del Duero, y en cambio el azul clarito sería ya las excisas de la edad del hierro. Entonces, se está ordenando no solamente por los fósiles guías, sino por la estratigrafía que tenemos en estos yacimientos. Y sabiendo ya cómo es el yacimiento y sabiendo en qué momento está, claro, lo que nos falta explicar es ¿y qué era? ¿Para qué se utilizaba? Y ahí es donde empezamos
y ahí es donde hemos tenido más éxito nosotros, porque tenemos más preguntas. Pero bueno, muy rápidamente, algunos ejemplos de murallas de la Edad del Bronce con las que se podrían comparar estas que tenemos. Bueno, igual es un poco exagerado comparar con la de la Bastida, ¿verdad?, de Murcia, es Argar. Y aquí tenemos una muralla, está reconstruida, pero bueno, está indicando cómo es esa muralla, con unas piedras, no es parecida a la nuestra, pero bueno, tiene murallas y claramente murallas con lienzos. El tema es que esta muralla no está en la zona alta de un cerro, sino que nos aparece en la ladera para controlar el acceso al poblado, no en la parte alta como el nuestro, o sea que tiene algunas ligeras variantes. En el mundo argárico, que sería el mejor conocido y con el que más paralelos encontramos, tenemos este yacimiento en Mula, también en Murcia, donde, bueno, pues en alto, con todas las ocupaciones son casas, y aquí tenemos esa estructura, las más próximas a nosotros. Cada color es una unidad, una casa, son distintas, por tanto, a la que tenemos nosotros en la Coronilla, pero lo que sí que es interesante, creo, es estos elementos que aparecen adelantados entre las casas y el corte del cerro, o estos otros elementos que no dejan de ser parecidos a esa estructura que nosotros teníamos al principio, que estábamos viendo que eran esas piedras que se sobrelevaban como una gran plataforma. En cambio, en el interior encontramos otros ejemplos de murallas también parecidos al resto de lo que les he enseñado muy rápidamente, que eran esas pequeñas alineaciones o esos pequeños amontonamientos de piedra que separan. En este caso es en Peñafiel, muy cerquita de Peñafiel. Aquí aparece, eso es una cata que han hecho en una secuencia, en un corte, donde aparece una muralla de estas características, muy parecida a ese segundo corte que les enseñaba yo, y también con una altura muy pequeña, no llega al metro, esas grandes piedras, con un relleno de tierra y piedra, sin más. Tenemos otras, todas, en el caso de la meseta, lo que hacen es Cojeces del Monte, un yacimiento muy conocido que tiene en la zona, son lenguas de las plataformas, en las lenguas, perdón, sí, lo que une con la zona del páramo es donde aparece la muralla. ¿Y cómo es esa muralla? Bueno, aquí lo tenemos el detalle. Vamos ya. ¿Cómo es esa muralla? La foto, desgraciadamente, no es muy buena, pero yo creo que se aprecia claramente un relleno de piedras, sin un orden. También tenía, según la excavación, madera hincada en la base para sujetar todos esos rellenos. O este otro yacimiento, también muy cerquita, donde aparece la muralla justo en el único tramo que es accesible, porque el resto son las laderas, y creo que recuerda mucho a las primeras imágenes de la Coronilla que ponía antes yo, ¿no? Hay también algunos, ¿qué pasa con el túmulo? Bueno, pues también hemos encontrado algunos ejemplos. Desde luego no se parece a este, el de la Coronilla no se parece a este, pero este también es de la del Bronce, y la forma de construcción sí que se parece. Este es un yacimiento muy, muy conocido, reconstruido también en parte, pero que merece la pena una visita, desde luego, en Daimiel, y es un yacimiento que está en torno a un pozo de agua, porque penetra, han pinchado la capa freática. Estamos en Daimiel y, por tanto, esa capa freática está bastante cerca de la superficie. En nuestro caso, la capa freática está un poco más lejos. Bueno, ¿qué es importante de este sitio? Bueno, hay veces que está seca, como ven, ahora ya también. Pero bueno, aparte de la estructura circular, hay elementos en el exterior, como en el caso nuestro también, hay otras estructuras, y lo que encontramos aquí, o lo que han encontrado aquí, han sido zonas de almacenamiento, silos, enterramientos en estos huecos, con lo cual es una estructura no solo defensiva para el agua, sino también para otras finalidades. Pero yo creo que sí que se parece posiblemente mucho más a este otro yacimiento, también de Ciudad Rodrigo, de Ciudad Real, en Terrinches, que es el Castillejo del Bonete. Abajo ven, los muros son mucho más estrechos que los nuestros tenían 2 metros, hemos dicho, estos no tanto, pero bueno, hay algunos más gruesos, y lo que tienen son una forma que recuerda en parte a la de la Coronilla. Esta es ya la reconstrucción de ese yacimiento, del mismo. ¿Y qué es este yacimiento? Bueno, pues este yacimiento lo que tiene es una serie de estructuras circulares que están como reconstruidas. Se entraba desde el centro de esta zona, tenía un pasillo cubierto,
cerrado, nos quedan algunas lajas que han dejado y algunas zonas reconstruidas, que llegaba a este elemento que es la entrada a una cueva sepulcral. La cueva sepulcral se empezó a utilizar al final del Calcolítico, las fechas que aparecen de toda esta estructura es de la Edad del Bronce, muy parecidas a las nuestras, y en esa estructura lo que tiene, aunque se ve muy mal, se lee perfectamente en la parte de la derecha, que tenía el acceso a la cueva, como digo, en el centro, y luego tenemos fosas, corredores, túmulos, recintos y tumbas. Es un lugar en el que se han ido acumulando distintas actividades y distintas funciones y que daba lugar también, o daba acceso, mejor dicho, a algo de carácter simbólico, seguramente. Bueno, además de eso, porque nos podíamos plantear, bueno, en un caso y en otro, lo que estamos viendo es que tiene que ser un grupo, una sociedad estructurada, seguramente jerarquizada, porque para hacer estas obras se necesita un cierto orden, un buen volumen también de personas o de grupo tiene que ser numeroso y un trabajo específico importante. ¿La muralla es para defenderse? Bueno, en estos momentos no sabríamos decirlo, seguramente. En algún momento sí, porque las murallas se hacen para eso, básicamente, ¿no? ¿Para qué se hizo el túmulo? Pues no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que no solamente en las sociedades de la Edad del Bronce o se hacen esos grandes esfuerzos o esas sociedades tan jerarquizadas que apuntan en algún caso, como en el Argar, donde se habla que hay 3 estamentos, un primero que sería la jefatura, que serían aquellas identificadas en aquellas tumbas que contienen oro y plata, objetos de oro y plata, un segundo nivel que sería la masa de los propietarios, entre comillas, que son los que no tendrían oro ni plata, pero sí que tendrían un tratamiento individualizado, tendrían determinados objetos de bronce y demás, y un tercer nivel que serían aquellos que no tenían nada en los enterramientos. Bueno, por cierto, muy parecido a la interpretación a veces de las necrópolis celtibéricas, que aquí conocemos también, ¿no? Pero bueno, a veces generalizamos en exceso. Bueno, pues estas imágenes finales con las que voy a acabar es para ver que en los momentos anteriores están los recintos de fosos, que también requieren un esfuerzo muy importante. En este caso es el de Casetón de la Era, que se está excavando, una zona, aunque cronológicamente se puede alargar algo más en el tiempo, pero una zona que tiene 1,7 hectáreas excavada y que ha dado 3 recintos de fosos que tienen cada recinto, bueno, pues el foso 3, como ven, 144 metros con 6 metros de anchura y una media de 3 metros. Abajo estamos viendo una sección. Hay que pensar que estas sociedades, justo inmediatamente anteriores a las de la Coronilla, también suponía un esfuerzo y una organización importante, que no difiere mucho. Bueno, otros datos de otros aparecen arriba, de la zona de Jaén, o incluso el vecino de Medinaceli, que creo que hace unos días se presentaba aquí del Pozuelo, que excava el equipo de Manolo Rojo, y donde tiene, según su plano, hasta la posibilidad de que sean 9,5 hectáreas de yacimiento, que es una verdadera... Bueno, y estas son unas imágenes de cómo pueden ser esos recintos de fosos en la parte superior, que tienen una serie de estructuras o cabañas, y estas son esas cabañas con los fosos de cimentación de las mismas, que además aparecen superpuestas porque son seguramente recurrentes. Pero bueno, yo creo que no tiene nada que ver, evidentemente, con lo nuestro, pero sí para reflexionar cómo era la sociedad que pudo estar viviendo en la Coronilla. Y bueno, finalmente decir que en paralelo con estos tenemos los dólmenes también, que es una forma muy parecida en cuanto a lo que supone de esfuerzo y organización, sobre todo si vemos estos de Antequera, ¿no? Que son verdaderas piedras que son de muchas toneladas y que para organizar y trasladar, en algunos casos, tenían que ser evidentemente unas sociedades muy complejas, tan complejas seguramente como las de la Coronilla y a las que antecedieron en casi un milenio, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. No sé, me lo cargo. Perdón. Esto no es mío. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Intento. Carlos. Cuando he visto la foto del yacimiento de Daimiel, que es una serie de estructuras concéntricas que van haciendo una especie como de elemento fortificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y rodeado de un poblamiento, a mí me recuerda muchísimo los yacimientos arqueológicos de Cerdeña,
Yo he estado viendo varios y son exactamente igual. Es una estructura súper fortificada y luego el poblado está alrededor. El poblado ya es otra cosa totalmente diferente. Pero aquello es un auténtico laberinto y es clavado a lo de Daimiel. Estamos hablando de dos sitios muy separados. Realmente no quiero decir que pudiera haber semejanza, pero que realmente a simple vista, para un ignorante como yo, desde luego diríamos que es lo mismo, vamos. Bueno, creo que es una arquitectura mediterránea en el fondo, ¿no? Porque también lo cretense va un poco, también hay ejemplos yo creo que bastante parecidos. Desde luego no es lo que proponemos ni lo que entendemos, que va a ser la coronilla en absoluto. Lo único sí que es de la misma época, desde la misma época, y para ver el tipo de esfuerzo, el tipo de arquitectura que se está conociendo en ese momento y que por tanto seguramente pudiera ser referencia, ¿no? No tanto, ya digo, como estructura defensiva, pero sí como, bueno, como elemento de referencia. Las motillas tienen una singularidad y es que están en zonas llanas y por tanto esas torres son de referencia también visual para saber dónde están y también como realmente zona de torre fortificada que defiende el agua o que controla ese agua. La coronilla, lógicamente, no tiene nada que ver. Está en un alto, está apartado, además de las principales vías de comunicación. No está en el jalón, está en un segundo plano, aunque es visible desde muchos sitios. Está en el segundo plano. Y tiene una cuestión, y es que el túmulo, la estructura que tenemos en el centro, no se ve desde fuera. Tenía que tener mucha altura para que se pudiera ver desde el perímetro, desde zonas perimetrales, no desde el perímetro del yacimiento. Pero sí que está justo en el centro, es decir, que esta gente de alguna manera tuvo interés en colocarla ahí. Desechamos, yo creo, ahora mismo que eso tenga nada que ver con fuentes de agua, con aprovechamiento de agua, porque el agua está muy abajo, está varios decenas de metros, hay fuentes, pero varias decenas de metros, y desde luego las características que tiene geológicas del yacimiento no es precisamente para eso. También hemos contado también con la colaboración de los geólogos que trabajan sobre todo en la zona de Aragón, José Luis Peña, desde hace muchos años, desde la época primera de Burillo, con la Edad del Bronce, en los años 80, conoce muy bien este tipo de yacimientos y estamos esperando los resultados. Él también es el que nos ha planteado lo que decía antes, ¿no? Que hay determinados materiales que se han aportado en el túmulo, para cubrir ese túmulo, que no son no es que se han seleccionado muy específicamente para colocarlos ahí y están separados por capas, es decir, que hay una cierta intencionalidad. Todo esto se llevó muestras, no tenemos aún los resultados, o sea que estamos en ello ahora mismo. Es un punto de referencia para la Edad del Bronce, claro, eso no hay duda. Sí. ¿Algún tipo de relación o si se han encontrado materiales semejantes o dataciones? Sí, eso es, la datación. Lo que pasa es que como íbamos un poco deprisa al final, ya se me hacía tarde, no he entrado en ello. La cueva de la Reina Mora tiene cerámica campaniforme. Tiene cerámica campaniforme de dos tipos, una finita y una grosera o tosca. Se habló en un momento que una era para enterramientos y otra que era de cocina o de zonas de habitación. Es la interpretación que había. Pero sobre todo lo que dio fue una cronología muy cercana, más cercana al 3000 que al 2500, sin calibrar. Entonces, en aquel momento, o hasta ahora, se ha entendido siempre que la cerámica campaniforme más antigua era no la incisa, sino la marítima. Aparece en el Medinaceli, en la tumba de la Sima, aparece esta cerámica datada en 2300. Y habitualmente hasta el 2500 se podía aceptar que el campaniforme existía. Claro, unas fechas de cerca del 3000 y las únicas de toda España no se aceptaban. Tiene un problema además, y es que el carbono 14 es estadística, realmente una sola fecha no nos aporta mucho, pero además es estadística también a la hora de seleccionar, de hacer la fecha, porque lo que se trata es de medir la cantidad de carbono 14 que tiene. Como sabemos que cada determinado periodo de tiempo se divide por 2, tú cuentas y haces la división, estadística, matemática y estadística, ¿no? Bueno, pues tenía ese problema y tenía sobre todo el que la desviación típica superaba los 100 años.
y hay un convencionalismo acordado ya en un congreso hace muchos años que cuando tiene más de 100 años las fechas no se calibran, porque tiene tanto margen de error que la estadística nos llevaría a engaño. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que en el yacimiento de la Cueva Grajera nos está dando calibradas 2.800, pero también en la región de Madrid han superado los 2.500 y andan 2.700 campaniforme inciso. Entonces, con el yacimiento de la Coronilla no tiene nada que ver, pero sí que son los que viven antes que los de la Coronilla. Y las excavaciones de Cueva Grajera lo que están aportando, están confirmando dataciones que están saliendo en Madrid, que están saliendo en el propio Jalón, en la zona de Calatayud, y que suben esa cerámica hasta casi el 3000. Eso viene a explicar, no viene a explicar, eso viene a complicar la interpretación de lo que es la edad del bronce y sobre todo a complicar lo que es el campaniforme, porque lo que se pensaba que era tardío, que es el campaniforme inciso, pasa a ser antiguo. Pero además es que empezamos a tener campaniforme desde el 3000 hasta el 1800, por ahí. En algunos sitios, como en La Rioja, se han datado 1500. O sea, un tipo cerámico, una moda que dura 1500 años. Por eso es importante, no la Cueva Mora, sino el volver a... Este proyecto lo que va a hacer es volver otra vez a discutir las fechas de la Reina Mora, o a sacarlas de nuevo a la discusión. Pues nada, si no hay nada más, muchas gracias.